Hola a todos, soy Giancarlo Sánchez. Desde hace algunos años formo parte del sistema educativo de este país y además me agrada apoyar proyectos como este que intentan dar una apertura a la crítica, a la reflexión sobre diversos temas de importancia social. La educación debe ser entendida como un proceso de formación de seres humanos. En ese sentido, hay que tomar en cuenta los términos que engloba esa definición. Desde proceso, que quiere decir que es continuo, que es recurrente, que no se detiene y que si se detiene debe ser únicamente para mejorar. La formación como tal debe estar despojada de cualquier tipo de dogmatismo, ya sea religioso o político. Tanto la religión como la política han afectado la formación de los seres humanos porque han brindado supuestas recetas de cuáles son las soluciones a los problemas sociales y no nos han permitido pensar de mejor forma o de manera un poco más clara sobre la realidad que nos circunda, una realidad tan múltiple y tan inmutable con la que coexistimos todos los seres humanos. Y a los seres humanos en ese sentido, porque no se trata de formar a seres autómatas que sean especializados en sus respectivas profesiones, en sus respectivas ramas, que sean una especie de seres robots, sino que puedan desarrollar que puedan desarrollar habilidades que les permita vivir en comunidad, entender el proceso necesario para convertirse en verdaderos humanos y poder y poder generar propuestas de desarrollo, acciones que posibiliten el desarrollo. Hablar de educación siempre va a ser importante, siempre va a ser trascendente. El problema de la humanidad es precisamente que la educación ha sido vista como un objeto, como una fuente a veces simplemente de enriquecimiento económico. La idea de la educación nació como tal desde tiempos de Confucio para recuperar precisamente la tradición que unía al pueblo en un solo objetivo, que era buscar la estabilidad como seres humanos. A lo largo de la historia se han desarrollado varias fases en la educación, varios procesos de transformación. De ahí, por ejemplo, viene los antiguos griegos con su etapa o su esplendor cultural, aunque también tenían ciertas características que no permitían o que no coinciden con el pensamiento de la época actual. Sin embargo, nosotros observamos a lo largo de la historia procesos educativos que se han ido reformando a través de la Edad Media, por ejemplo, donde el dogma era teocéntrico, a través del Renacimiento, donde se recupera el antropocentrismo, a través de la Revolución Francesa, por ejemplo, pero especialmente un acontecimiento que demarca un antes y un después en la educación para comprenderla en la actualidad es la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la educación era vista simplemente como un proceso burocrático, tradicionalista, pero después de ese acontecimiento, la educación fue vista ya como un proceso realmente que permitía el cambio y la transformación. De esta manera, a finales del siglo XX, se desarrollan algunas corrientes de pensamiento que permiten reflexionar sobre el quehacer educativo. Emerge la figura de Edgar Morin dentro de la intencionalidad de mejorar los sistemas educativos. De hecho, yo debería recomendarles precisamente el libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin, donde sintetiza los detalles en los que hemos manejado mal aquella reflexión pedagógica, aquella reflexión sobre la educación. Edgar Morin habla sobre el proceso de racionalización que nosotros hemos llevado a cabo. No es que todo se ha desarrollado de la mejor manera después de la Segunda Guerra Mundial. Los errores han persistido. De hecho, emerge también la figura de Paulo Freire para hablar sobre una educación liberadora de aquellos dogmas que aún se preservaban y se preservan en el sistema educativo. De creer, por ejemplo, que el estudiante simplemente es un recipiente al cual el docente o el maestro va a depositarle una información. Entonces, en ese sentido, Paulo Freire habla de una educación bancaria. Hay que ir en contra de esa educación bancaria. Poco
o casi nada se ha hecho en transformar esa educación. Aún se sigue concibiendo que los estudiantes son como recipientes a los cuales hay que darle información y que incluso choca eso con la época actual. ¿Por qué? Porque nuestra época actual es precisamente donde más información acumulada existe, a través de la Internet. ¿Y qué sucede esto? Se cree erróneamente que como la educación simplemente es un proceso de transmitir información y que como la información ya está acumulada en la Internet, entonces el docente ya no es importante, la escuela ya no es importante. Esa idea errónea que solamente puede producirse en un contexto cultural tan deprimente como el nuestro, nos ha llevado a repetir errores que creíamos ya superados. Por ejemplo, situaciones como la actual nos remiten precisamente a esa fase de irrespeto en cuanto a las normas más elementales, como por ejemplo el tratar de cuidarse para no contagiarse, el tratar de tomar las medidas pertinentes. Mucho de lo que ha impactado la situación actual se debe precisamente a una falta de principios en cuanto al respeto de las normas. Obviamente eso no significa que todo lo que ha hecho el sistema educativo está mal. La idea es también poder contribuir a la formación de seres humanos para que puedan coexistir. Sin embargo, como les decía, la educación no solamente es la transmisión de información, la educación también son habilidades que permitan convivir en comunidad, que nos permitan buscar nuevas formas y otras formas de desarrollo. También se cree erróneamente que el desarrollo único al que podemos aspirar es el desarrollo económico y no se ha explorado otras formas de desarrollo y por eso estamos tan estancados en cuanto a nuestra perspectiva como país, que creemos simplemente que al momento de tener ya un desarrollo económico, queremos llegar a la misma situación económica que otros países para poder decir en algún futuro que realmente estamos desarrollados. La idea es fundamentar la educación, la idea es poder consolidar los procesos educativos para que esta educación realmente tenga una población educada, una población que vele por los intereses no solo personales, sino también colectivos, que trate de depurar a aquellos elementos que intentan aprovecharse del resto de la población en situaciones difíciles. La educación virtual, que se nos ha presentado como una alternativa obligatoria en el contexto de esta pandemia, nos ha permitido descubrir y reflexionar sobre algunos puntos. Tiene una ventaja enorme. La ventaja enorme consiste en que se puede llegar a gran escala a la población que no tenía acceso a la educación. En ese sentido, pues constituye realmente todo un logro en el sistema educativo porque es de masificar la educación. La educación no debe ser vista como un lujo, como un servicio solamente para aquel que puede pagarlo, para aquel que por suerte logró entrar en el sistema, un sistema público de educación, sino también a toda la población en general, a aquella población que desea mantener viva el proceso de educación. Y como les decía, hay que despojarse primero de que la educación no es transmitir información, que la educación consiste en un proceso de formación humana. Obviamente, como todo lo que desarrolla el ser humano presenta ventajas y desventajas, la desventaja de este sistema es que no se ha logrado aún llegar a la gran población o llegar a la población entera con servicios básicos como electricidad e internet. Entonces, cuando estamos hablando de la ventaja de la educación virtual, esta va acompañada también de una desventaja que viene de que no tienen acceso. Hay poblaciones que no tienen acceso a servicios tan básicos como la electricidad o como la internet. Entonces, la ventaja de poder llegar a la gran población se convierte también en una desventaja y a su vez en un proceso de exclusión del sistema cuando no se han solventado los servicios básicos y eso es deber del gobierno. Eso es deber del gobierno porque precisamente para eso está puesto por una población para que administre, para que dé los servicios a todo el país.
Bueno, en conclusión, la idea es tratar de reflexionar siempre sobre el quehacer educativo. Obviamente, no todas las ideas son aplicables a todos los pensamientos. Nuestra realidad es tan múltiple y tan intersubjetiva que algunos francamente, a estar en desacuerdo con lo que expreso. Quizá, por ejemplo, pero de nada serviría simplemente decir estar en desacuerdo, sino que lo más importante es generar un proceso de debate serio que nos permita encontrar otras posibles soluciones a los problemas que se nos presentan. Yo creo que el docente es también un protagonista de esta situación que estamos viviendo. No solamente el médico, que tiene su rol protagónico porque preserva la salud del pueblo, pero el pueblo con salud necesita también una formación humana y esa se la brinda a los docentes. Entonces, cuando estamos hablando ya de educación, siempre va a ser necesario el proceso de reflexión y para eso esta comunidad pretende invitarlos a ustedes.